Hola a todos y bienvenidos a la primera semana de nuestra nueva serie titulada Reafirma tu esperanza. Mi nombre es Steve Robinson y sirvo como pastor principal de Church of the King. Como saben, todos hemos sentido gran presión en medio de tiempos muy difíciles, divididos y conflictivos. Nuestro mundo está muy roto. Estamos frecuentemente rodeados de negatividad. Cuando se quiere hacer cambios, es difícil saber por dónde empezar cuando están pasando tantas cosas. Debido a eso, podemos sentirnos ansiosos y a veces sin esperanza. Entiendo lo que vivir sin esperanza puede hacerte emocional, espiritual, relacional e incluso físicamente. Ha habido momentos en mi vida como mi primer año de universidad en los que sentí que la esperanza, toda la esperanza, estaba perdida. Justo antes de venir a Cristo, sentí que el camino que recorría iba en una dirección y era hacia abajo. Estaba golpeado, magullado, decepcionado de la vida y, para ser sincero, bastante enojado. Estaba desperdiciando mi vida. Claro que iba a la universidad, pero no llegaría a ninguna parte yendo de fiesta y viviendo una vida loca. Buscaba cualquier cosa para llenar mi corazón. Sentí que la presión de la vida era mucho que soportar. Me sentí desesperado. Les contaré más de mi historia en un minuto. Tal vez hayas pasado por lo mismo. Tal vez estés así ahora, haciéndote la pregunta: ¿puedo reafirmar mi esperanza? ¿Cómo podemos encontrar la paz en un mundo siempre cambiante cuando el suelo bajo nuestros pies parece romperse? Puedo decirte esto: has tomado la decisión correcta de estar en este grupo. Quédate conmigo y con tu grupo en este estudio. Oro para que salgas en solo 6 semanas con esperanza y confianza en tu futuro. A pesar de las turbulencias de la vida e incluso de nuestros mayores errores, podemos encontrar confianza. Por eso he desarrollado esta nueva serie, Reafirma tu esperanza. Es para ti. Vamos a aprender cómo podemos superar la desesperanza y la ansiedad para triunfar en la vida. En cada uno de nuestros grupos pequeños, el objetivo es la conexión. El objetivo es que se conecten unos con otros y crezcan tanto en sus relaciones como en su comprensión del Evangelio. Voy a recapitular los puntos clave del mensaje del fin de semana y también compartiré con ustedes alguna nueva inspiración. Por cierto, si te perdiste el mensaje del fin de semana pasado, puedes verlo cuando quieras en nuestro sitio web youcanhopeagain.com. Juntos estudiaremos la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Romanos. Capítulos 1 hacia 8 es asombroso para poder entender y vivir las mejores noticias disponibles para la humanidad. Hablando de las noticias, todos estaremos de acuerdo en que sin importar el canal que veamos o la página que leamos, están llenas de negatividad. Durante años tuve una suscripción al periódico. Sí, al periódico de papel. Sales al camino de entrada y encuentras allí tu periódico. Sí, como el periódico de papel. Bueno, sé que parezco un poco más joven de lo que habrás pensado, pero en realidad tengo 50 años. He notado en los últimos años que me siento como si todos estuviéramos en un barco que se hunde lentamente. Si lees las noticias, crees eso. Día tras día, semana tras semana, nos encontramos con más y más malas noticias. Afortunadamente, en nuestro tiempo de hoy, a lo largo de esas series, quiero que profundicemos en lo que son las buenas noticias y en por qué estas marcan la diferencia en nuestras vidas. Este fin de semana pasado examinamos al hombre, la misión y el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo es el escritor del libro de Romanos. Antes de venir a Cristo, en Hechos 9, era un judío celoso que llegó a perseguir a la iglesia. Después de su transformación radical, se propuso compartir el Evangelio, las buenas noticias, con todos y cada uno, especialmente con la creación de iglesias en toda Grecia y Europa. El mensaje de Pablo en Romanos se reduce a las tuercas y tornillos del Evangelio. Ahí es donde nos centraremos hoy a lo largo de esta serie. De hecho, a lo largo de entera serie, ¿qué es el Evangelio o las buenas nuevas? Hoy en día hay mucha confusión en torno al mensaje del Evangelio y lo que es y lo que no es. El Evangelio no es intentar hacer lo correcto.
No es alimentar a los pobres o ayudar a la gente. Puede ser así cuantos de nosotros entendemos y recibimos el Evangelio, pero no es el Evangelio. No es hablarle a la gente de Dios. Algunas personas incluso piensan que vivir el Evangelio es solo un tipo de música religiosa sureña. No te preocupes, no voy a cantar. Muchas veces he encontrado que la gente cree que el Evangelio es que usemos nuestras iniciativas para entrar en relación con Dios siendo amable y ayudando a la gente. Esas cosas son geniales, pero no es el Evangelio. Tal vez hayas mantenido algunas de esas creencias consciente o inconscientemente. Eso no es el Evangelio. Entonces, respondamos a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Amigos, simplemente es las buenas noticias. La palabra Evangelio en griego es la palabra Evangelion y significa literalmente buenas noticias. Por eso, seamos prácticos. Para ser claros, por Evangelio, Pablo quiere decir las buenas noticias o la historia de la vida, muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. En el libro de Romanos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos proporciona una explicación detallada del Evangelio. Romanos nos ofrece una de las explicaciones teológicas más completas de la riqueza del Evangelio en toda la Escritura. Aquí Pablo nos da una explicación clara de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y la respuesta que Dios desea de nosotros. En los versículos 16-17 del capítulo 1, vemos la esencia del mensaje de Pablo en el libro de Romanos. Romanos 1, 16-17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos son literalmente los versos clave de todo el libro. Pablo está diciendo que es el poder de Dios para hacerte justo ante Dios. Es el Evangelio. ¿Qué quería decir Pablo cuando se refería al Evangelio? En 1 Corintios, Pablo escribió una carta a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 15, 3 y 4, Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amigos, este pasaje es el resumen que hace Pablo. ¿De qué? Del Evangelio, que incluye la vida, la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo vivo. El Evangelio es más que solo información. Actualmente, como Pablo dice, es el poder de Dios para transformar la vida de una persona. La cuestión es que el Evangelio cristiano no son simplemente los hechos de la vida, muerte, entierro y resurrección de Jesús, sino que esos hechos se entienden de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. En otras palabras, la muerte de Jesús tiene que entenderse en su contexto completo. ¿Quién era ese Jesús que murió? ¿Por qué su muerte fue tan importante? ¿Qué tipo de muerte fue? ¿Y qué consiguió su muerte para ti y para mí? Seamos claros. Primero, tengamos claro quién es Jesús. Si no es Dios manifestado en la carne, si no es el Hijo divino de Dios, entonces su muerte sería en el mejor de los casos un martirio, un gran acto de amor y devoción, pero no habría salvado a nadie. Era el Hijo de Dios, mis amigos, y vivió una vida perfecta. ¿Por qué nos importa esto? Vivió una vida perfecta para pagar el precio de nuestra salvación. Por eso también debemos tener claro por qué sufrió y murió. Todo esto es el Evangelio. Las Escrituras enseñan que Él murió por nuestros pecados. No merecía morir, fue el justo por el injusto, el honesto por el deshonesto. Esto es tú y yo. Su muerte fue un sustituto de los pecados del mundo por ti y por mí. Y si fue una muerte real, déjame decirte, esto significaría también que fue una resurrección real. Alguien que estaba muerto volviendo realmente a la vida. La resurrección demostró que su muerte fue un sacrificio redentor. ¿Por qué es tan importante? Jesús hizo lo que nadie ha hecho nunca. Se levantó de entre los muertos, venció a la muerte mediante la resurrección, para que podamos reafirmar nuestra esperanza.
Se levantó por lo que nosotros también podamos hacerlo. Escucha, que podamos resucitar sobre el pecado, la muerte, el infierno y la tumba. Jesús vivió una vida perfecta, murió como un criminal, fue enterrado y resucitó por el poder de Dios, para no volver a morir. Hizo todo esto por ti y por mí. Ese es el qué del Evangelio. Resolvió nuestro problema más profundo, nuestra separación de Dios Padre. Este es el por qué. ¿Están listos? Para que podamos reafirmar nuestra esperanza. Amigos, cuando vine a Cristo, era estudiante de primer año en la Universidad de Tulane. Era el 27 de octubre de 1987, un mes antes de que yo cumpliera 19 años. Y entregué mi vida a Cristo. Mi mamá y mi papá oraron por mí, me obligaron a ir a la iglesia cuando era niño, pero no tenía relaciones personales con Jesucristo. Pero cuando finalmente entendí el Evangelio, cuando finalmente entendí lo que Cristo hizo por mí en su muerte, sepultura y resurrección, y confié en Jesús, Él me transformó. Recuerda lo que Pablo dice en Romanos. Él dice, el Evangelio es el poder de Dios para transformar tu vida. Él transformó mi vida. Tal vez hoy, en tu corazón, sientes que toda esperanza está perdida. Sientes que estás al final. La vida se ha vuelto demasiado. Has perdido tu pasión, sientes que te has perdido, no entiendes a dónde va tu vida, sientes que has ido demasiado lejos. Esto es lo que quiero que te lleves hoy. Puedes reafirmar tu esperanza. Jesús hizo lo que tú y yo nunca podríamos hacer para que podamos tener paz. Quédate conmigo en este viaje. Tomará 6 semanas, es todo lo que te pido. Quédate conmigo, quédate con tu grupo durante 6 semanas. Solo estamos comenzando. Tu vida cambiará para siempre cuando recibas una nueva revelación de lo que Jesús ha hecho por ti. Para aprovechar al máximo esta serie, te recomiendo que sigas la guía diaria mientras te sumerges en los devocionales y que te unas a mí en los servicios de fin de semana en una de nuestras locaciones. Tenemos las 6 de ellas. Me encantaría verte, nos encantaría conocerte y conectarnos contigo. Es una experiencia el fin de semana en Church of the King. Disfruta de tu grupo mientras profundizas en la discusión y conectas realmente con el material y con los demás. Recuerda que ese es el objetivo, la conexión. Conéctate con Dios, conéctate con los demás, con tu material, con el Evangelio. Aprende más de lo que Dios dice sobre el Evangelio, cómo Él puede cambiar tu vida y causarte a reafirmar tu esperanza. Y por favor, ponte en contacto con el líder de tu grupo pequeño después de tu estudio si necesitas oración. Amigos, hemos diseñado todo esto pensando en ustedes. Estamos muy emocionados de emprender este viaje contigo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.